deportes, eSports, casino online, caballos y mucho más. Regístrate ahora, deposita y cobra desde casa. Betcris. Ok. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Saxe Talks México, un espacio para capacitación, networking y mucho más. La idea de este espacio es democratizar y poder dar un mensaje de unidad sectorial frente a este nuevo momento que estamos viviendo y poder demostrar qué es lo que está sucediendo en cada rincón de Latinoamérica, en cada país, con los representantes más importantes de cada región. Este espacio es brindado a ustedes gracias al apoyo de Play and Go, Betcris, Golden Race, Universal Race, End2End, Latam Win, Fournier, B. Tenemos como aliados a la gente del Perú Gaming Show, Fecoljuegos, Alea, Alaja, Apeja, Sonaja, Casino, Revista Casino, Asdaga, AGEM, Aieja, Asociación de Profesionales de Juego de Azar, BNL de México, Yogonet, por supuesto, de la mano de Pablo Ernesto Supi, y bueno, Global Wizard, quien se encarga de toda la parte técnica. Queremos darle las bienvenidas, gracias a todos por seguirnos nuevamente, esperamos que este espacio sea muy útil para todos, y desde ya que estamos a su disposición. Muchas gracias, y le doy la palabra a Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como me presentó Alan, muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Supi, es el cuarto encuentro que llevamos adelante en este ciclo Saxe Talks. En los primeros abocamos un poquito el tema a tratar la actualidad del mercado argentino, del mercado colombiano y del peruano. En este caso nos toca hablar de México, que es un mercado que tiene particularidades y diferencias sustanciales con los anteriores, en donde en otras ocasiones por ahí nos centramos más en lo que era el mercado online, sobre todo en el caso de Colombia, en donde es un momento muy particular para el mercado online. Y en este caso por ahí vamos a tratar más el juego desde el punto de vista físico, desde los casinos y lo que son las operaciones más tradicionales, ya que México tiene un enorme mercado desde ese punto de vista y se vio claramente afectado, igual que el resto del continente, en relación a lo que está pasando con el coronavirus. El primero que me gustaría saludar e invitar a participar es a Miguel Ángel Ochoa, de Aieja. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Como representante o como en parte, sí, en este caso representante de operadores de juego en México, me gustaría conocer tu parecer, de qué manera está viviendo en este momento el mercado mexicano la situación que estamos viviendo en relación al COVID-19. Pablo, muchas gracias por la invitación, igual que Alan y a Fernando. Saludo a todos los compañeros que nos están escuchando y a mis compañeros de México. Pues efectivamente México no está excluido del problema mundial que vivimos los dueños de salas, los permisionarios, los operadores. Estamos prácticamente parados desde finales del mes de marzo, todo abril y todo mayo. En junio se ve que apunta que puede iniciar alguna operación y seguramente en julio estaremos teniendo ya la mitad de las salas o poco más de la mitad de las salas operando. Este fue un tema para el que, igual que ustedes, no estábamos preparados. No había fondos de contingencia que tuvieran las salas, porque además que al cerrar la sala
Se afecta también a los proveedores que dan servicio a las salas, como sobre todo los fabricantes de máquinas, los proveedores de servicio autorizado que conectan las máquinas con la Secretaría de Hacienda, los que dan otro tipo de servicios, todo se quedó parado. Entonces no hay ingresos, pero el gobierno mexicano ha estado muy incisivo en no declarar una contingencia sanitaria, lo ha llamado emergencia sanitaria. Esa diferencia entre contingencia y emergencia en la ley laboral tiene implicaciones de carácter laboral muy fuerte para pagar salarios. Pero además no solo hay que pagar salarios, también quieren que se paguen impuestos y con todos los demás gastos que tienen que pagarse como rentas, pues no solo sueldos, sino luz, agua y teléfono. Ya el agua pues les ha llegado hasta el cuello a la mayoría de los operadores y de los proveedores. Y hoy están todos centrados en la reapertura. Trabajamos Alfonso, Carlos y yo en un chat ejemplar para nuestro país, que lo llamó Alfonso Reapertura, en el que hemos logrado el consenso de toda la industria para elaborar un protocolo mínimo común que pueda ser presentado en los estados de la República. México se divide en 32 entidades federativas, de las cuales 27 tienen casinos abiertos, bueno, 29, pero 2 no son más que un solo casino. Esos 27 se abrieron 27 chats independientes y cada chat tiene a los dueños de casinos de cada una de las salas que hay en ese estado. Entonces, tenemos hoy unida toda la industria de manera ejemplar, con un protocolo, con chats comunes, donde diario se comunican todo. Y lo que están haciendo ahora nuestros compañeros es, a través de los líderes de cada chat, que previamente fueron designados entre Alfonso y un servidor, con el consenso de ellos, es ir a negociar con las autoridades de salud, de economía de cada estado, porque están dejando en el gobierno federal que cada estado decida cuándo debe abrir. Entonces se dividió al país en 4 semáforos de 4 colores: el rojo, donde no se puede hacer prácticamente gran cosa; el amarillo, que ya pudiera levantarse algunas actividades no esenciales; el naranja, que es mucho más positivo, ya se puede abrir gran parte de la industria; y el verde, que es la última etapa de apertura. En casi todos los estados nos han considerado en verde, lo cual significa que abriríamos hasta el final, estaríamos en la cola, como esperando entrar a un cine hasta el final. Casualmente fuimos los primeros en cerrar y teóricamente seremos los últimos en abrir. Pero la designación de líderes en los chats con ayudantes escogidos por ellos ha permitido que los estados puedan mover la ubicación de la apertura, algunos casos al naranja y algunos casos al amarillo, lo cual de suyo ya es bastante positivo. Más o menos un poco el panorama. Hoy tenemos parados a más de 40,000 empleos directos, más de 100,000 empleos indirectos. Obviamente todos los proveedores de máquinas y de todo lo que haya proveeduría está parado. El juego online no está siendo una gran opción porque se vincula mucho a la apuesta deportiva y todas las ligas deportivas del mundo están cerradas. Han sobrevivido con algunas ligas como la de Nicaragua o de Bielorrusia, que no han parado en el término del fútbol, o la de tenis de mesa en Rusia, que tampoco ha parado. Y ahora pues ha abierto la de Alemania y poco a poco van a ir abriendo algunas más. Entonces eso puede generar algún inicio de actividad. Y obviamente la apuesta deportiva virtual, que esa ha seguido existiendo. En México se intentó una liga deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol virtual, pero rápido la atajamos con Alfonso porque encontramos que había apuestas irregulares. Entonces no quisimos que los socios se metieran en ese problema y pudieran perder su franquicia. Entonces, un poco el panorama, una manera introductoria, más lo que agreguen mis compañeros Alfonso y también Carlos. Me interesaba conocer la opinión de Alfonso en relación a, bueno, qué cantidad hoy de operadores la Asociación de Permisionarios está agrupando y cuáles son las principales preocupaciones o los principales inconvenientes que les acercan los operadores en particular, entendiendo lógicamente que el cierre de salas y el sostener los gastos que implica mantener una operación con sueldos, con todo lo que implica, puede resultar complejo, digamos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy los operadores? Pablo, Alan, muchas gracias por la invitación. Realmente a todos los que están escuchándonos los saludo con mucho afecto. La verdad es que hay poco que agregar a todo lo que ya dijo Miguel Ángel.
respecto a la preocupación que tienen los permisionarios que están agrupados en mi asociación, yo te podría decir que hoy es nada más una, que reabrir lo antes posible porque las reservas en bancos y en caja para seguir pagando a trabajadores se están agotando muy rápidamente. No hay más que esa preocupación. Hoy no tenemos otra preocupación. Obviamente, dentro de la reapertura, estamos pensando en que abriremos con protocolos muy estrictos que, como mencionó Miguel Ángel, se platicaron, se diseñaron, se negociaron, se consensaron. Tenemos un protocolo único que básicamente tiene lineamientos para que nuestros trabajadores y nuestros clientes no se contagien en la sala. Entonces, hoy nuestros permisionarios tienen dos preocupaciones. Uno, reabrir cuanto antes, y dos, al reabrir que no haya contagios en las salas. Creemos que el protocolo que diseñamos es suficientemente sólido y fuerte para evitar cualquier tipo de contagio en las salas. Y la tercera es, el problema más importante que hoy tenemos en la industria es que hay una total incertidumbre. Ahora Miguel Ángel decía que hay 4 semáforos, sí hay 4 semáforos, hay una discusión si los semáforos son federales, si los semáforos son estatales. La federación dice que una vez que ellos establecen los semáforos, los estados pueden modificar lo que puede suceder entre cada estado, pero ya hay estados diseñando sus semáforos. Hoy te diría que la tercera preocupación que tenemos es la enorme confusión que hay, la incertidumbre especialmente. A nivel estatal, Alfonso, ¿ustedes consideran que el gobierno pudo haber dado los pasos necesarios para acompañar a la industria en este tipo de situaciones? ¿O creen que hay una serie de medidas que podrían haber acompañado o ayudado, entendiendo lógicamente que la responsabilidad del Estado primero es cuidar la salud de todos los ciudadanos y que dentro de este cuadro es muy complejo evitar una cuarentena o una medida de aislamiento como las que van tomando todos los países de América Latina? Comenzamos a ver lentamente algunas intenciones de reapertura en distintos mercados, el hecho de que esta semana Las Vegas, con un montón también de limitaciones, comience a reabrir sus salas de juego, realmente habla de cuáles son las dificultades que puede enfrentar un mercado en este sentido. ¿Ustedes consideran que las medidas que tomó el Estado hasta el momento han podido acompañar la situación, han sabido acompañar la situación, o creen que había otras medidas que se podrían haber tomado y cuáles podrían haber sido? A ver, mira, si vemos los datos oficiales y creemos en los datos oficiales, el número de contagiados en México y el número de defunciones es relativamente bajo comparándonos con Brasil, por ejemplo. Hoy estaba viendo, creo que Perú tiene 150,000 contagiados, me parece increíble. Nosotros todavía no llegamos a los 100,000 y ayer pasamos las 10,000 defunciones. Entonces, yo creo que las medidas que tomó el gobierno mexicano para contener el crecimiento de esta pandemia han sido adecuadas. Si las medidas de reapertura son adecuadas o no desde el punto de vista sanitario, la verdad es que yo no tengo ni la capacidad ni los conocimientos técnicos para poderlas evaluar o valorar. Debo de creer en los científicos, y los científicos, que hay todo un equipo en este país trabajando como hay en el mundo, en cómo vamos a reabrir y cuáles son los riesgos. Hay que creer en ellos. Si el gobierno mexicano ya está estableciendo programas de reapertura, yo quiero y creo en que las medidas que están tomando son las adecuadas. Dependemos en gran medida de la disciplina de la gente. Tenemos la ventaja, los casinos, que nuestros consumidores son consumidores con un grado de educación superior a los demás, en México especialmente. Son gente que tienen un nivel socioeconómico superior a los demás. Consecuentemente, creo que nuestros clientes se disciplinarán a las medidas que establecemos en las salas. Creo que nuestros clientes no se mueven tanto en transporte público, consecuentemente el riesgo de contagio es menor. Aún nuestros trabajadores tienen un nivel socioeconómico y cultural superior a muchas otras industrias. Eso nos debe dar optimismo que evitaremos contagios dentro de las salas. Si la estrategia de reapertura está bien hecha o no, la verdad es que tenemos que creer en nuestros científicos, y por lo pronto nuestros científicos han demostrado que lo están haciendo bien, comparándonos con otros países. Insisto, hoy en la mañana vi el dato de Perú y me asustó. Con pocas defunciones, curiosamente, pero un enorme número de contagiados. Probablemente hacen más pruebas, aquí estamos haciendo pocas pruebas. La parte técnica científica no la cuestiono. Comprendo, perfecto.
Aquí había una tercera pata en esta mesa, digamos, y tiene que ver con los fabricantes y con las empresas proveedoras de salas de juego, que obviamente conviven con el problema que están conviviendo los operadores de una manera directa, en función de que su realidad incluye al negocio de los operadores de una manera vital. Vamos a invitar a Carlos Carrión. Carlos, buenas tardes, a hablar en nombre un poco de la industria de juego que provee a las salas de casino de las cuales estamos hablando. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes y cuáles son las principales, los reclamos o las problemáticas que podés encontrar en colegas o mismo en la empresa a la que vos representás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, un saludo a Alan, un saludo a ti, Pablo, a Miguel Ángel y Alfonso. Gracias por esta invitación, por permitirme participar en este foro. Y bueno, hablar un poco acerca de los fabricantes. Creo que todo el mundo ante esta pandemia que estamos sufriendo ha tenido un impacto. Lo hemos visto desde gobiernos, estados, empresas, familias, en lo individual. Todos nos hemos visto afectados de una u otra forma. Y creo que todos hemos aceptado que vamos a perder algo ante esta situación. Los fabricantes hemos sufrido al igual que todos y estamos en una situación grave porque, bueno, las salas han cerrado en México y en el mundo desde marzo, algunas en febrero, en otros lugares, y mucho el ingreso que teníamos por participación, por venta de equipos se ha visto, se ha detenido por estos cierres, ¿no? Muchas de las empresas fabricantes de máquinas somos empresas globales que trabajamos en muchas jurisdicciones y en otras épocas se ha pensado que había sido una afectación en un país, en un local. Ahora ha sido una afectación mundial, ¿no? Entonces el impacto ha sido más grande en estas empresas, que somos empresas multinacionales, globales, porque hemos dejado de recibir ingresos de todos lados, ¿no? Entonces la situación de nosotros ha sido un poco complicada como fabricantes al tener ya compromisos de fabricación, compras, equipos, gente. Y esto nos ha puesto en una situación que no es ajena a la realidad, ¿no? Ha habido gente que ha tomado reducción de salarios, ha habido algunos despidos, pero es una parte del impacto global, ¿no? Por otro lado, por el lado positivo, los fabricantes estamos tratando de estar trabajando del lado de los operadores y los casinos, tratando de apoyar en lo que podemos, ¿no? Creo que un punto importante que mencionó Miguel Ángel al principio es, por ejemplo, este chat que se tiene en México con todos los operadores, ¿no? Es la primera vez que yo había visto una unión tan grande. La industria está unida, está trabajando, está buscando cómo ayudarnos unos a los otros al tener esas aperturas, ¿no? Y digo los unos a nosotros porque el que se abra una sala ayuda a la sala y a los fabricantes, ¿no? Ayuda a todos, ayuda hasta a los mismos jugadores que están buscando esas opciones. Entonces, yo creo que un punto importante en esa situación ha sido la unión. La unión es de recalcarse. Yo creo que otro punto importante que se podrá dar en los siguientes días o meses va a ser la solidaridad. ¿A qué me refiero con solidaridad? Que entendamos que, bueno, que todos hemos perdido algo y trabajemos para apoyarnos los unos a nosotros, ¿no? No es de que, bueno, yo solamente tuve una pérdida y busco para salir adelante, sino los fabricantes, los operadores, estaremos buscando cómo ayudarnos mutuamente, ¿no? Cómo a lo mejor volver a reactivar las salas con alguna promoción, trayendo juegos nuevos, trayendo equipos, pero también los operadores buscando cómo dar un poco de ese flujo, ¿no? De efectivo que se empieza a generar hacia los fabricantes. Entonces creo que es importante que se dé esta muestra de solidaridad en un futuro, como ha sido la unión hasta ahora. Quiero rescatar algo de lo que decías recién, Carlos, para hacer una consulta tanto a Miguel Ángel como a Alfonso, el que guste responderme. Y tiene que ver con que trabajamos en una industria con serios problemas de prensa a veces, en donde es una industria que le ha costado muchísimo salir del ostracismo, de la cosa oscura, que está muchas veces tanto por la prensa como por la opinión pública catalogada de una manera bastante negativa. Y no se conoce tanto de lo que aporta la industria, tanto a las arcas del Estado, a cuestiones sociales, dependiendo del país, puede ser a la salud, puede ser a la seguridad, puede ser a la educación. Si este momento, y en base a esto que comentaba Carlos, de la unión que se puede haber dado de la industria, comprendiendo que todos tienen un problema común en este momento, que es buscar la reapertura, si se analizó también un punto de vista comunicacional, de poder llevarle a la sociedad, en este momento, la importancia que tiene la industria del juego para lo que son las arcas nacionales y el aporte que pueden llevar a hacer.
si es una de las estrategias que pueden haber analizado en algún momento o que podrían analizar en relación a todo esto que está sucediendo. Sí, pues Alfonso. mira, si quieres yo me adelanto, falta la versión de Alfonso. Ahorita no somos una industria ni siquiera importante para los problemas que vive el país. Hoy los temas se centran en la apertura o reapertura de los restaurantes, de los hoteles, de los cines, de los teatros, de los centros comerciales, de lo que no es esencial, que tiene que ver con ropa, con vestido, calzado, etcétera. Entonces, queremos pasar un poco por debajo del radar. Creo que estar hablando ahorita de que vamos a regresar a trabajar y tal, más de alguno podría decir, estos cuates que quieren, cuando son gente que prostituye, son gente que evade el fisco, son gente que provoca ludopatía, lo cual desgraciadamente es una imagen que tiene la industria, aunque en México no hay ningún caso, ningún casino que haya sido cerrado, ni por drogadicción, ni por prostitución, ni por lavado de dinero. Y el tema de la ludopatía es un tema que no depende propiamente de las salas, es un tema que ya lo trae la persona, es un trastorno. Entonces, lo que hemos decidido es pasar en esta etapa debajo del radar, y conste que me cuesta mucho trabajo decirlo a mí, porque soy quien normalmente represento mucho de la voz que la industria genera en este tema. Hemos preferido disminuirlo. Sí he aceptado algunas entrevistas muy esporádicamente para no dejar de informar, sobre todo cuando alguien quiere que se informe, pero el común acuerdo es movernos un poco por debajo del radar, sin dejar de por ello tener contactos, tener plumas, tener amigos que están hablando pues, de manera positiva en la industria. Sí, Alfonso. Mira, sorprendentemente coincidimos, Miguel Ángel y yo. Normalmente no coincidimos en el tema de estar en los medios. Nosotros en la asociación que represento, básicamente la política no es en los medios. Y hay una razón básica y clara. La industria en México es muy, muy pequeña. No pintamos para nada ni en número de empleos un poco, pero en contribución al erario muy poco, en el volumen manejado muy poco, no representamos nada en el PIB, somos muy, muy pequeños. Entonces, y sí hay una mala imagen de los juegos con apuesta, no solo en México, en el mundo entero. La industria sufre muchísimo de la mala connotación que tiene el juego con apuesta. No somos fáciles de defender, no creo que haya un político que salga a defendernos, ni hoy, ni nunca, ni en las mejores circunstancias. Estados Unidos es el único caso un poco diferente, allá el negocio es francamente muy grande, y los empresarios de Las Vegas tienen una relación cercana con el presidente Trump, los recibió en la Casa Blanca y le está permitiendo reabrir antes. Aquí no pintamos, la verdad es que aquí no pintamos. Entonces, la decisión siempre ha sido de la asociación que represento no están en los medios. Hoy Miguel Ángel y Valleja decidieron no estar en los medios, se los agradecemos, se los aplaudimos. Creo que mejor estar abajo del radar, porque los criterios de apertura que está indicando los gobiernos estatales tienen un contenido político. Entonces, ¿para qué le metemos más ruido al asunto? ¿Para qué nos peleamos con ellos? Si ya así nos están mandando a las últimas etapas de apertura, ¿para qué provocarlos y que nos manden después de la etapa de apertura y tomemos el riesgo de que no nos dejen abrir? Gracias. Adelante, Carlos. Sí, yo quería hacer un breve comentario y coincido que, bueno, con el manejo de los medios que se da en México por esa situación, pero, bueno, se habló un poco del aspecto negativo, de los estigmas que existe en la industria, ¿no? Yo quisiera recalcar otros aspectos positivos del no estar en los medios y reconocer a esos héroes desconocidos, ¿no? Porque a mí me consta que muchos operadores de casinos en México hacen labor social con las comunidades, con los grupos, y a lo mejor no están publicitándolo, no están saliendo a decirlo por todas las ventanas, ¿no? Con puertas abiertas, ¿no? Entonces también tiene sus desventajas, a lo mejor el no estar en los medios y sus ventajas,
Pero bueno, yo creo que es un momento para realzar esas actividades sociales que hacen los operadores. Yo he visto en estos días cómo algunos operadores han entregado caretas a hospitales, han donado equipos a centros de atención, han ofrecido instalaciones para instalar hospitales, ¿no? Entonces, es también una cara encontrada, ¿no? Una situación encontrada porque, bueno, al no estar en los medios, no se habla mucho de los aportes económicos de impuestos a la industria, porque, bueno, la industria a lo mejor en México es un país tan grande que hay otras industrias mucho más fuertes, ¿no? Pero en lo que cabe son puntos interesantes que se contribuye y se aporta a la sociedad de una u otra forma. Lo comentaba o lo analizaba desde el punto de vista de lo que está sucediendo recientemente en España, que si bien, bueno, ahora hubo una ley de juego en Valencia que fue bastante negativa para la industria en general, había un movimiento muy fuerte de la opinión pública en relación al juego y un rechazo bastante importante hacia los casinos, y a partir de todo esto que está sucediendo y la manera en la que muchas empresas de juego, tanto operadores como fabricantes, se mostraron frente a la prensa haciendo este tipo de aportes que comenta Carlos, creo que realmente es importante y es destacable para trabajar como medida. Carlos, desde el punto de vista de las empresas y volviendo un poco a la realidad que nos toca vivir, ¿cómo les ha resultado a ustedes el tema del teletrabajo y esto de tener el trabajo cotidiano en oficinas, el acercamiento al operador? ¿Qué medidas estuvo tomando la empresa en particular que vos representás en el mercado mexicano y otros colegas que puedas conocer su experiencia en relación a la manera de poder acercarse a la industria, como decíamos recién, en un momento tan difícil? Bueno, voy a hablar a nivel particular de Aristocrat en este caso. En Aristocrat, desde un principio que empezó esta pandemia, se marcaron 3 premisas. La gente primero, nuestra gente, los empleados primero, posteriormente nuestros clientes, y al tercer lugar dejamos los negocios. Los negocios los dejamos como tercera prioridad. Y bajo ese tipo de premisas, bueno, era proteger a nuestros clientes, en segundo, apoyarlos, y los empleados en primero. La mayoría de los empleados en Arizo, bueno, no la mayoría a nivel mundial, están trabajando desde casa. Muchos de ellos nos estamos conectando. Y lo que hemos experimentado en estos días es un fenómeno diferente que se ha creado porque en lugar de alejarnos, creo que hemos acercado más. Estamos teniendo reuniones diarias con el equipo cercano, estamos teniendo reuniones semanales con el equipo general de todo, por ejemplo, en toda América Latina. Y antes no teníamos este tipo de acercamiento. Creo que esta situación nos ha acercado un poco y hemos visto cómo trabajar a distancia no es un impedimento para seguir trabajando. En el caso del desarrollo de juegos, en un principio se pensó cómo van a trabajar los desarrollos de juegos desde su casa. Pues muchos de ellos han llevado equipos de pruebas, máquinas, prototipos a sus casas y siguen desarrollando nuevas tecnologías y nuevos juegos desde casa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que esta situación ha sido difícil, pero la hemos ido a afrontar con tecnología, ¿no? Es un ejemplo muy claro, es esta charla que estamos teniendo, donde estamos en diferentes ciudades, porque, bueno, tanto Miguel Ángel como Alfonso están en diferentes ciudades de la Ciudad de México, y ustedes están en otros países y nos estamos conectando, ¿no? Creo que la tecnología nos ha ayudado a superar estas barreras, pero bueno, sí extrañamos el contacto humano, el contacto con los clientes, las visitas a los casinos, ¿no? El trabajar cerca de la gente, pero yo creo que, bueno, con la sana distancia y con el paso del tiempo podemos regresar a la normalidad, ¿no? Miguel Ángel, usted antes comentaba que esperan para julio que las primeras salas puedan empezar a reoperar o a buscar esta reapertura que hablábamos en base a los protocolos que comentábamos al principio. Obviamente, para los fabricantes existe, o los proveedores, y en nuestro caso para la prensa y demás, existe alguna posibilidad de trabajo, de teletrabajo. Para ustedes, los operadores, resulta imposible sin la apostadora dentro de la sala. ¿Cuáles las estimaciones que tienen ustedes de reapertura y si tiene algunos números en relación a lo que puede haber resultado como impacto económico este parate de 2 o 3 meses que está teniendo la industria prácticamente en todo el mundo? Digamos, iba a decir América Latina, pero ya es a nivel general. Sí, gracias, Pablo. Mira, el regreso es hoy la ilusión, como decía Alfonso, es la primera prioridad, no solo de nosotros, sino seguramente de ustedes y de toda la industria del juego en el mundo. Hoy lo que están haciendo las salas es empezar a hacer adaptaciones a estas nuevas medidas sanitarias del regreso.
que implican, pues no sé, la compra seguramente de tapabocas o cubrebocas, los tapetes higiénicos, los geles antibacteriales, las instrucciones, las medidas, las instrucciones para el personal que trabaja en los casinos, para el que llega, medida de temperaturas. Están teniendo que hacer todo ese tipo de adaptaciones con las que no había en el pasado. Incluso en algunos casos, algún estado ha pedido que se pongan separadores, paneles de acrílico entre las máquinas. Estamos negociando eso como una moneda de cambio, a cambio de que se prendan todas las máquinas en una sí, una no. Estamos calculando aforos del 50% al menos los 2-3 primeros meses, mientras la pandemia cede, y evidentemente mientras no se descubra la vacuna que evite este virus, pues las medidas de precaución tendrán que continuar. Calculamos que en este mes de junio pudieran abrirse al menos unos 5 o 6 estados de los 29 que están con posibilidades de casinos, que en el mes de julio pudieran ser la mayoría. Hablamos de que si hablamos son 29, a lo mejor unos 15, 16, y ya agosto, septiembre, los ultimitos, que sería la Ciudad de México, que consideramos que es la más enérgica, donde se ha concentrado más el problema del virus. No tengo una idea del costo, la verdad es que no lo he estimado. Alfonso es más matemático que yo y a todo le hace estadística. Hoy hicimos un chat en un estado para ver cuántos trabajadores había, y cuando me di cuenta ya había sacado la cuenta y cuántas eran máquinas, tal. Él lo podrá informar. Yo no tengo el dato, pero sí, no entra dinero y sí sale dinero. Es como un día un amigo me pidió que le echara una mano, porque yo soy ganadero de toros bravos. Alfonso es ganadero rico de reses de engorda. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de un amigo que nos pidió, métame la oportunidad de torear en una plaza, conseguí que lo metieran, pero al entrar me dijo, oye, muchas gracias, voy a estar agradecido toda mi vida. Le dije, a ver, yo te di la oportunidad de entrar, pero si el toro te cornea, yo no voy a estar con la muleta frente al toro. Te deseo la mejor de la suerte. Entonces, aquí estamos intentando que todo funcione bien, pero sí, no hay ingresos y sí hay costos. Es como cuando haces una campaña política que quieres ser candidato a un cargo de elección y a la mitad de la campaña pues pierdes. Los donadores que te iban a apoyar desaparecen, pero los proveedores a los que les pediste servicio aparecen. Entonces aquí esto es lo que yo puedo comentar de las expectativas de México. Alfonso, desde el punto de vista de la Asociación de Permisionarios, la visión es similar. ¿Ustedes tienen alguna previsión de pérdidas en cuanto a lo económico que pueda haber resultado de todo esto? No tengo los datos. Desde luego es importante. Considera que si en promedio vamos, a ver, si Miguel Ángel tiene boca de profeta y se nos cumplen sus pronósticos, y estoy dispuesto a hacer apuestas. Si se cumplen los pronósticos de Miguel Ángel y abren 2 o 3, él dijo 5 salas en junio, lo veo optimista. Yo creo que junio no pasamos de 2 o 3. Julio, él dice la otra mitad de los estados. Julio es posible para mediados finales de julio, y agosto el resto, ojalá. No sé, pero es el 25 o el 30% de los ingresos de todas las organizaciones del año. Entonces el impacto es sin duda muy, muy fuerte. ¿Tienen estimado el tiempo de recuperación de esto? Y por otro lado, ¿sienten que hay una diferencia desde el punto de vista del Estado en relación a la manera en la que se entiende el trabajo de los operadores de juego tradicional de casinos, por ejemplo, de salas de bingo y demás, a lo que pasa con loterías? Porque las loterías de alguna manera en México están comenzando a reactivarse. Hay una campaña, no sé si una campaña de prensa es la palabra, pero sí hay una comunicación muy fuerte de parte del gobierno en relación al tema de loterías, y en relación a casinos y bingos se nota una diferencia sustancial. ¿Cómo lo viven ustedes esta dualidad, teniendo en cuenta que todos pertenecemos a la misma industria de juego, ¿no? a la operación de juego? No, el gobierno nos ve de manera completamente diferente. Y además, yo creo que son mercados diferentes. Yo participé muchos años en el mercado de loterías, y el negocio es completamente diferente. Aquí lo vemos diferente, ¿no? Si reabre Lotería Nacional y reabre pronósticos, yo creo que reabrirán no antes de un mes, porque los agentes de pronósticos, que es la empresa gubernamental de lotería electrónica más grande, los agentes no quisieron, ellos fueron los que pidieron cerrar,
pero no tenían clientes, la gente no sale a comprar. La compra de lotería o de pronósticos en línea es bajísima, no creo que llegue al 2% de las ventas totales de Lotería Nacional y de pronósticos para la asistencia pública. Los mismos agentes pidieron cerrar, estaban perdiendo dinero. Entonces, no, son mercados diferentes, son mercados completamente diferentes. Y el Estado nos ve como dos cosas diferentes. Desde el punto de vista del fabricante, Carlos, ¿cuáles son los análisis que pudieron hacer de previsión de pérdidas o de dificultades económicas y de qué manera abocaron hoy el tratamiento para con los empleados? ¿Se mantuvieron en general en las compañías de provisión de equipos, en la plantilla de gente? ¿Hubo despidos? ¿Hubo suspensiones? ¿De qué manera las empresas enfrentan un parate económico similar al que tienen los operadores? Porque en definitiva, si el operador no trabaja, difícilmente renueve equipos o sistemas o lo que fuere. Sí, el impacto en los fabricantes ha sido muy diverso, pero también muy homogéneo en cuanto al trato con los trabajadores. Yo tengo entendido bastantes compañías, incluyendo Aristocrat, han hecho reducción de salarios con algunos trabajadores. Y esta situación de reducción de salarios, yo puedo decirlo hasta cierto punto, ha sido entendible por muchos trabajadores, ¿no? Al entender la situación y cómo están parados los flujos y cómo no hay dinero, ¿no? Ha habido suspensiones también de algunos trabajadores y es entendible porque, bueno, una fuerza de trabajo tan grande, sin un flujo de efectivo es difícil de sostener. Muchas compañías han apoyado, han tomado esas acciones, pero no fueron de inicio, ¿no? Muchas compañías aguantaron por 1, 2, hasta 3 meses, ¿no? Pero esa situación ya se ha alargado demasiado. Estamos hablando que empezamos a dejar de recibir flujos desde marzo, ¿no? Ya ha pasado marzo, abril, mayo, ya estamos en junio. Entonces, la situación ha sido muy complicada para todos. Y estamos en junio, por ejemplo, como lo mencionan mis compañeros, en México se habla posiblemente de una activación, a lo mejor de una apertura al 100% hasta principios de septiembre, ¿no? Y eso significa una apertura al 100%, no significa que estén las operaciones funcionando al 100%, sino que estén abiertas. Entonces el impacto es grande y se han tenido que tomar esas decisiones que afectan a todos. Creo que por el lado de los casinos, bueno, igual están cerrados y los trabajadores han tenido que tomar unas medidas de austeridad en este aspecto, ¿no? Pero sí, para nosotros los fabricantes yo creo que contemplamos que este año va a ser un año muy difícil, puesto que, bueno, las aperturas que se den hasta septiembre, el empezar a reactivar las máquinas en participación que nos generan un flujo y el poder comercializar equipos va a ser muy complicado este año, ¿no? No dudamos a lo mejor que haya casinos que abran, que requieran equipos nuevos y estamos todos los fabricantes dispuestos a meter esos equipos nuevos. Pero sí vislumbramos una situación un poco no optimista, pero muy apegada a la realidad, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer prevenciones y tratando estimaciones de hasta dónde puede ser el impacto. Y como lo decía, bueno, yo creo que ahí es donde vamos a buscar un poco la solidaridad con estas salas, ¿no? Nosotros ahorita estamos hablando de aperturas en septiembre. Para la industria, para los fabricantes, creo que una reactivación va a ser un poco más tarde, va a durar un poco más y vamos a estar afectados otros meses, aun cuando las salas ya empiecen a abrir. En relación a la fuerza laboral en salas de juego, tanto a Alfonso como a Miguel les consulto. A ver. Perdón, pensé que tenía algún problemita técnico, me saltaba acá. Decía Alfonso y Miguel, les consulto, en relación a la fuerza laboral, ¿cuáles son las medidas que han tomado en general las grandes cadenas de operación y de qué manera impactó esto en los operadores medianos o más pequeños? Que imagino que al tener otra espalda, como se dice habitualmente, o al tener otro resto para poder enfrentar la situación, deben haber tenido una situación distinta. Tomo la palabra, ahora le gano a Miguel Ángel. Cedo los trastos, Matador. Las firmas que represento yo, les puedo asegurar que pagaron durante el mes de abril, marzo y abril completo a los trabajadores, sin disminuirles un centavo. Únicamente disminuyeron la plantilla con aquellos colaboradores que tenían contratos eventuales, que eran la minoría.
En el mes de mayo mantuvieron los primeros 15 días los sueldos íntegros, la mayoría de ellos, alguno los disminuyó un poco. Y en el mes de junio, si me preguntan esto la semana adelante, les puedo contestar. Yo creo que va a ser difícil que todos sostengan los salarios íntegros de los trabajadores. Yo creo que van a empezar a reducir algunos salarios, porque no hay manera de sostenerlos completos. Miguel Ángel. Sí, es correcto lo que dice Alfonso. Él tiene los consorcios pues más conocidos. Coder es una empresa española muy fuerte. TIS es otra empresa española muy fuerte. Play City, que significa Televisa en México, que es la televisora más importante de México y que tiene una gran presencia a través de Univision en Estados Unidos. Y no faltaré decir Caliente, que es una marca muy conocida por la familia Han. Son empresas que cotizan en bolsa, que son muy poderosas. Ellos sí pudieron pagar los sueldos. Acá las nuestras son industrias en términos generales más pequeñas. Lograron negociar pagos menores al sueldo completo durante el mes de abril y la parte operativa que digamos sigue activa de mayo y junio, que no para, pues estará cobrando un salario inferior al 100%, yo creo que se moverán el 50-60%, y los empleados, todos, en todos los casinos, incluidos los de Alfonso y los míos, a los que se les venció el contrato no se les renovó, se les pidió que aguantaran hasta que se reactive la industria, y a los que tenían contratos con mayor antigüedad se les disminuyó hasta 1 o 2 o 3 salarios mínimos. Si aceptaron, y si no aceptaron se les liquidó. Los que se aceptaron, pues se les va a aumentar el salario en cuanto reactive la actividad, y los que no aceptaron, pues evidentemente se les liquidó y ya no se les recontratará. Teniendo en cuenta el punto de vista del operador, les consulto, ¿de qué manera creen que va a impactar en la industria el parate este? ¿Creen que va a haber jugadores que se van a ir más al online? ¿Creen que el mercado de juego online va a crecer a partir de este tipo de situaciones, digamos, de aislamiento, de dificultades de poder asistir a las salas? Una vez que se abran las salas y teniendo en cuenta que es muy probable, en base al protocolo que conversábamos al principio, que hablemos de un aforo reducido, de menos gente en los casinos, de un escenario también diferente al que están acostumbrados a ver la gente a la hora de entrar a una sala a jugar. ¿Creen que esto puede impulsar o puede ayudar a terminar de instalar un mercado de apuestas online más fuerte en México? Si bien hoy tienen un mercado de apuestas online existente y con presencia de empresas internacionales. Contesto también ahora. Yo creo que represento en la asociación a los dos operadores de juego online más grandes, sin duda Caliente y Codere. El negocio ha crecido, aunque perdieron ingresos muy importantes porque las apuestas deportivas a nivel mundial se detuvieron. Eso les generaba el ingreso que gastaban en publicitarse. Consecuentemente, al no tener los ingresos, disminuyeron su gasto publicitario de manera importante. Y el juego en línea, la adquisición de jugadores depende directamente del gasto publicitario que se haga. Básicamente, miden el costo de adquisición, de acquiring sus clientes en función de la publicidad que hacen. Al no tener ingresos de publicidad de apuestas deportivas, disminuyeron fuertemente la publicidad. El juego en línea sí me han dicho que ha crecido algo. El casino en línea, no, las apuestas están muertas, prácticamente no hay. El casino en línea sí ha crecido. Lo que prevén es que algunos de los clientes que migraron temporalmente al casino en línea regresarán a las salas de apuestas porque les gusta ir les gusta el juego presencial, les gusta el ambiente en las salas, pero sin duda el casino online, vamos a dividir casino online de juego online, porque son apuestas y casinos. Y de apuestas deportivas, saquemos las apuestas deportivas de lado y hablando del casino en particular. El casino en particular, yo creo que en estos 3 o 4 meses sí va a haber crecido en forma importante. Si representaba, no sé, 10% de los ingresos de los operadores de juego online, a lo mejor hoy creció en estos meses al 20% y seguramente va a disminuir de ese 20 al 15, 16, porque los jugadores en cuanto tengan la posibilidad de ir a jugar a las salas, irán a jugar a las salas.
Miguel Ángel, ¿cómo lo viven ustedes desde la asociación, en donde de pronto no tienen tanta presencia de operadores online y sí de operadores fijos? Mira, yo creo que hay dos tipos de clientes en México. El cliente que le gusta ir al casino presencial va a seguir yendo. De hecho, pudiera ser que haya una ligero cambio, ligera mutación con esto de que esté cerrado y buscar la opción del juego online. Pero como tampoco hay mucha opción de juego online, no ha crecido realmente. El crecimiento puede ser muy pequeño. Entonces yo creo que al reactivarse las salas, regresará la gente paulatinamente por dos razones. Una, porque le tendrán todavía un poco miedo al regreso físico a un lugar como estos, que sí es lugares de cierta aglomeración. Y segundo, pues porque no nos van a permitir abrir los aforos al 100%, nos van a permitir abrir 25, 30, 50, 60% en el mejor de los casos. El que seguirá creciendo es el otro mercado, que es el del juego online fuera del casino. O sea, el que juega la apuesta deportiva en el casino lo seguirá haciendo en México, en Las Vegas, en Perú, en Argentina, en Chile, en todo el mundo. Pero ese mercado que es el de apuesta online es un mercado más joven, es un mercado que obviamente a medida que van creciendo los jóvenes lo van creando como opción. Yo mismo me ha pasado en estos 2 meses que he estado cerrado, hemos tenido que hacer algunas compras de algunos regalos, todas las tiendas estaban cerradas, los supermercados cerraron la parte de venta de cosas no esenciales. Entonces, por Amazon empezamos a usar el Internet y yo no tenía mucha experiencia en el tema porque pues, soy de la generación de los viejitos. Pues le agarramos y sí empezamos a usar esa tradición. Yo creo que el mercado que iba al casino volverá a ir y el mercado que jugaba en línea seguirá jugándolo en línea. No creo que haya un cambio importante en la proporción de estas opciones. Una de las últimas preguntas de mi parte para ir cerrando ya el tema y voy a ir directamente a Carlos. Carlos, las empresas han tomado políticas desde el punto de vista de la comercialización de equipos, sistemas o lo que fuere, particulares en relación a esto para acompañar a los operadores. Quiero decir, analizaron nuevas líneas de crédito, analizaron nuevos modelos de negocio. ¿De qué manera encaran hoy la comercialización pensando en un mercado, como decías vos antes, que va a tardar en reabrirse para los jugadores, pero más va a tardar en reabrirse desde el punto de vista comercial para los proveedores de equipos? Sí, bueno, antes de responder esta pregunta, quisiera añadir algo al tema que se habló anteriormente. Yo coincido con ambos. El juego en línea en México, en particular el juego de casino, ha sufrido un aumento, pero a ver, se fue la voz. Nos quedamos que antes se sin acostumbraba ahí. ¿Me escuchas? Carlos, perdón, vamos a retroceder un cachito porque se frizó la imagen y no te escuchábamos. Me decías. Perdón. Sí, no quería comentar al respecto de lo que, el último comentario, que coincido con los dos, que ha habido un aumento de juego en línea en los juegos de casino, juegos de máquinas en línea, pero al igual que ha sido en la compra de comida por internet, compra de comida, de productos para cocinar por internet, como lo ha sucedido con compras de juguetes, insumos, ¿no? La situación lo amerita. Gente que ahora está jugando en línea, a lo mejor es gente que iba al casino y seguramente esa misma gente va a regresar al casino. Al final de cuentas, el ir a un casino es una actividad social, es una actividad de entretenimiento que es equiparable a lo mejor que ir a una sala de cine, ¿no? Y ver una película. Ahora todos estamos utilizando plataformas digitales de streaming para ver películas, series, pero seguramente cuando los cines abran regresaremos al cine a sentarnos en un asiento con un sonido surround, a comer palomitas. Lo mismo pasa en los casinos, ¿no? Las máquinas tienen sonido envolvente, tienen una silla cómoda, tienen la atención. Entonces, al final de cuentas, yo creo que se va a regresar y bueno, va a haber gente que seguirá jugando en casa cuando no puede ir a los casinos, pero sí, no creo que hemos llegado a un momento de decadencia en esta industria. Al contrario, la gente va a llegar con más ganas a comentar entre sus gentes, en sus círculos sociales qué ha pasado y visitar a sus amigos, ¿no? Y pasando a la siguiente pregunta que me hacías de los aspectos comerciales, sí creo que todas las empresas estamos ante una situación complicada y estamos buscando estrategias comerciales para ayudar a los operadores, a los casinos. Durante estos días, la Asociación de Fabricantes en México, a través del comité,
hemos tenido reuniones con los diferentes fabricantes a través de en línea y nos hemos juntado para platicar y visualizar nuestra perspectiva, nuestras ideas, ¿no? Y todos hemos coincidido que se tiene que apoyar a los fabricantes de una u otra forma, pero al final de cuentas son aspectos comerciales que cada empresa tendrá que discutir con cada cliente, ¿no? Hay empresas que son más grandes, otras son más pequeñas, empresas que tienen algunos recursos, otros. Y creo que todos podemos contribuir de una o alguna otra forma, ¿no? Pero sí, bajo los marcos de competitividad y de respeto, estas condiciones comerciales se debería que discutir de manera individual con cada compañía y creo que todos estamos conscientes de ellos. También consideramos que los operadores de estas salas están conscientes de su situación y podrán entender nuestros alcances en cuanto a nuestras propuestas comerciales y hasta dónde podemos llegar. Ya para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, como suelen decir, me llega acá una pregunta y creo que viene el caso y es interesante. Quisiera saber si hay algunas modificaciones o cambios a la ley de juegos y apuestas en México o cómo es que se siguen operando hoy en el mercado mexicano con la ley vigente, digamos. ¿Consultan desde el punto de vista legislativo? ¿Hay analizado cambios? ¿Cuál es la situación en la que estamos, Alfonso? Bueno, yo creo que la ley es claro para seguramente todos los que nos están escuchando en este momento conocen el entorno mexicano porque aunque estén en Perú o en Colombia o en España o en otro lado, seguramente están en el mercado mexicano y lo conocen. Tenemos una ley muy antigua con un reglamento relativamente nuevo, joven. Yo creo que podemos seguir operando como estamos. El cambio de la ley o vendrá una nueva ley, yo lo veo muy remoto. Desde luego este año no lo veo posible. El año que entra lo veo muy difícil porque es un año electoral en donde cambian congresos y cambian el Congreso Federal y cambian los congresos locales. No sé, mi pronóstico sería que no vamos a tocar la ley en los próximos 2 años, pero con la administración del presidente López Obrador nos podemos llevar muchas sorpresas. Miguel Ángel, ¿tu opinión? Sí, efectivamente, la Ley Federal de Juegos y Sorteos mexicana se promulgó en 1947, hace 73 años prácticamente. Su reglamento, que debió haberse publicado a los 6 meses, es decir, en 1948, se publicó hasta el 2004, y la gran ventaja que tuvo esta publicación pues, fue que ya había grandes cosas que no había en el 47, como toda la cuestión del internet, la apuesta de internet, etcétera. Pero, como bien advierte Alfonso, no se avisora que en este sexenio, no en este periodo de este año o el año que viene, en este sexenio, mientras esté el observador, haya alguna modificación a la ley. La ley no se ha modificado nunca. Casualmente la Constitución mexicana, que es 30 años anterior, de 1917, ha sufrido más de 600 modificaciones. La Ley Federal de Juegos no ha sufrido ninguna modificación. El reglamento sí se modificó ya en 2 ocasiones, es lo que nos ha permitido tener un poco de vida. Una de las últimas modificaciones la controvertió la Cámara de Diputados. Esto llevó la controversia a la Corte y la Corte, en una decisión unánime, apoyó la ley, el reglamento, a la autoridad reguladora, incluso a las máquinas, declarando que las máquinas que están en los casinos legales son legales y las que no lo son. Por eso ha habido un retiro de máquinas cada semana en estados de la República, que podemos hablar de que ya han retirado 100,000 y siguen apareciendo. Entonces, no le veo yo posibilidades a la reforma de la ley en este sexenio. Pudiéramos hacer algo con el reglamento, con algún decreto, pero con eso nos tenemos que aguantar y con eso tenemos que sobrevivir, y con eso hemos sobrevivido. A mí lo que más me preocupa es el juego online que llega a México y que no está dentro de un permiso legal, porque compite deslealmente con los que sí lo hacen, con los que pagan impuestos, y no sabemos incluso de dónde viene la fuente de información, si están jugando menores de edad, si se paga la apuesta o no al ganador. Es un tema que sí nos preocupa. Es el tema online, sería el único que a mí me preocuparía. Lo demás está funcionando y está funcionando bien, y a veces hasta nos preguntamos nosotros, no queremos cambios si los cambios van a ser en condiciones adversas. Yo eso es lo que pienso. Nos quedan muy pocos minutitos, Carlos, querías decir algo. Sí, yo solo quería agregar que coincido totalmente con este último comentario vertido por Miguel Ángel, en donde existe un marco regulatorio en México, existe una ley, un reglamento, y la industria de juego es legal gracias a este marco regulatorio, ¿no?
el último reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia a que la Dirección General de Juegos y Sorteos es el regulador del juego en México, nos dio mucha certeza y nos ayudó a trabajar con la Secretaría de Gobernación, con esa Dirección General de Juegos en los aspectos de juego, ¿no? Entonces, simplemente reconocer que en México hay un marco regulatorio, hay un regulador que es la Dirección General de Juegos y Sorteos, quien regula el juego en México y tiene la facultad y las atribuciones necesarias para regir y regular la industria, así como controlarla, emitir especificaciones y todo lo relacionado al juego, ¿no? Simplemente México es un país legal y con un marco regulatorio vigente y que posiblemente puede ser actualizado, pero al final de cuentas es funcional y operativo. A ver, y como para cerrar desde el punto de vista de cada uno, Carlos, comienzo con vos, ya que estabas hablando. ¿Cómo imaginás entonces el retorno al trabajo? ¿Crees que va a haber una normalidad? ¿En qué plazos? No, obviamente no lo sabemos, digamos, ninguno de nosotros podemos tener una respuesta cabal, pero sí desde el punto de vista de previsión o de lo que ustedes esperan, de qué manera esperan que esto se revierta y cuánto tiempo estiman ustedes para poder volver a tener un mercado similar, no digo igual, pero al menos similar al que teníamos antes de la pandemia. Bueno, aquí en México hemos hablado de un concepto en el país, bueno, los que están aquí lo entenderán, se habla de la nueva normalidad, no sé si sea a lo mejor algo que se utilice en otros países, pero estamos hablando de una nueva normalidad donde creo que todos estamos conscientes que vamos a tener que tomar medidas diferentes, acciones diferentes, adaptarnos a un nuevo entorno, ¿no? Yo por ejemplo, un ejemplo puede ser muy trivial, es yo tengo mi oficina al lado de donde vivo y al principio yo quería ir a mi oficina a trabajar ahí. Ahora ya estoy trabajando desde casa, traje mis monitores, estoy muy acostumbrado y creo que le he sacado provecho al estar aquí y poder trabajar adaptándome y optimizar mis tiempos, ¿no? Creo que todos nos estamos adaptando y bueno, es un aspecto personal, pero a nivel general, a nivel de compañías, a nivel de industria, creo que va a existir esto, una adaptación total a las nuevas normalidades y en donde todos vamos a tener que entender que tenemos que pasar por una recuperación, ¿no? Una recuperación tanto económica como social, mental, va a ser muy importante y adaptarnos a las nuevas reglas sociales, a las nuevas reglas financieras, nuevas reglas de mercado, ¿no? Entonces creo que es un entorno que lo veo con positivismo, que creo que podemos salir adelante. Es algo que se va a dar a largo plazo, no es el corto plazo. Mediano plazo se va a empezar a dar, y refiero a mediano plazo a lo mejor a abrir salas a finales de septiembre, retomar actividades en corporativos posteriormente, y el próximo año, bueno, empezar a retomar todas esas actividades que habíamos iniciado en el 2020 y se pausaron. Pero bueno, creo que al final de cuentas el mensaje es adaptarnos o morir, ¿no? Alfonso. Yo coincido con Carlos, agregaría únicamente que veo en los próximos 18 meses cambios tanto en el sector, en la estructura de los dueños de los fabricantes. Creo que como consecuencia de lo que están viviendo vamos a ver cambios en los tenedores de las acciones, en los propietarios de los fabricantes, los vamos a ver en los próximos 18 meses, y en los casinos sin duda en México también. Creo que la estructura financiera de todos los que están involucrados en este sector va a cambiar. Ese sería mi pronóstico. Bueno, Miguel Ángel, como cierre, no lo dejan hablar tanto con la prensa como a usted le gusta. ¿Cómo ven ustedes el final de este túnel y dónde lo colocan? Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la prensa. Me preparé por años para ese tema porque hice carrera política y pues te preparan para todo tipo de cuestiones de prensa, de cargos públicos, etcétera. Entonces no le tengo miedo, pero también no soy imprudente. Tengo que tener cuidado cuando se pisan esos terrenos. Un error en una declaración de un medio de comunicación es como cuando un delantero falla 9 goles pero mete 1 y con ese ganan 1-0, o como un portero que para 9, con uno que le metan pierde 1-0. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con mis declaraciones. Coincido con Carlos y con Alfonso, tenemos una versión muy similar porque estamos unidos en ese famoso chat que nos ha dado una unión sin precedentes en la historia, y hoy todos los permisionarios, operadores y fabricantes y proveedores del sector, con sus diferencias, con respeto por supuesto, están unidos, están trabajando
y esperamos que sobrevivamos, porque como repito, en este sexenio, que por cierto no dije cuándo empezaba y cuándo terminaba, empezó en diciembre del 18 y termina en diciembre del 24, perdón, está muerto desde el punto de vista político. Tenemos que movernos ahí con el máximo de los cuidados, que no haya un escándalo, un incendio como el del Casino Royal que todos conocen, que se dio en 2011, con un gobernante de corte populista, es mucho más grave que con un gobernante como un jurista que era Calderón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuidar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y esperar con mucha esperanza, con mucha confianza, esperar con mucha confianza en que la economía de este país, que ha logrado sobrevivir 2 meses o 2 meses y medio, sobrevivirá a lo mejor un mes más, mes y medio más, y renazca, se recuperará. Alguien preguntaba por ahí cuánto tiempo durará la recuperación. Yo no creo que estemos al 100% hasta dentro de 2, 3 años, seguramente, así será. Muy bien, de mi parte agradezco muchísimo el tiempo de cada uno de ustedes, deseo de todo corazón que tanto la industria mexicana como el resto de América Latina se recomponga rápidamente. Le voy a agradecer a Alan Burak de Monography, Fernando Polti de Wizard el trabajo de hoy. De mi parte está todo preguntado y lo dejo en sus manos. Burak, muchísimas gracias por todo y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos Carrión. Gracias, Pablo. Gracias, Fernando. Quiero remarcar unos pequeños tips que fui anotando. Primero, acá estamos haciendo historia. Yo no tengo recuerdo de haber visto a los 3 referentes de la industria mexicana en un panel online en estos 20 años. Y tal como dijeron todos, remarco hoy que estamos haciendo la historia. Creo que la crisis acaba de llevarnos a una oportunidad que es, primero, unirnos como industria, unirse ustedes en ese chat que hablan ustedes, unirse hoy frente a más de 2.000 personas, 3.000 personas que nos están viendo, que después vamos a ver los números, pero un número récord. Me quedo con los tips de una industria unida, un mercado maduro, con optimismo, fabricantes y operadores unidos trabajando en conjunto para salir adelante. La solidaridad, como bien dijo Carlos, es fundamental. La tecnología, como bien dijo Miguel, nos une. El impacto es fuerte, homogéneo. Tal como dice Alfonso Pérez, los números hablan, pero va a haber un positivismo a mediado y largo plazo, pero hay una luz frente al mercado. Y tal como dijo Carlos, evolve or die, evolucionemos o morimos. Creo que eso es una de las frases fundamentales de todo esto. Y tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, que no va a ser fácil, pero ya si tomamos en cuenta este momento que estamos captando, donde están los 3 actores de la industria más importantes trabajando en un mercado con reglas del mercado, porque es un mercado legal, donde hay un ente regulador y donde realmente hay un marco regulatorio que ayuda, creo que eso es lo más importante para seguir adelante de manera rápida y concisa. Así que muchísimas gracias a todos, gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, realmente esto es gracias a ellos. Queremos agradecer, como le dije, a gente de Play and Go, Betcris, Golden Race, que nos acompaña en todos los eventos, Universal Race, End2End, Latamui Fournier y Vi, y obviamente a la Asociación de Previsionales de Juego de Azar, AIEJA, AGEM, que nos acompaña, Yogonet, quien hizo la moderación de este panel tan importante, histórico. Ustedes lo saben, este panel es histórico para la industria y particularmente para México. Fernando Polti desde Global Wizard. Y sin más preámbulos, les agradezco a todos y nos veremos el lunes 15 para lo que es Brasil. Así que les pido que se suscriban en los que están en YouTube, hagan clic en suscribirse al canal, así ya están registrados. Y bueno, muchísimas gracias y los felicito a todos. Gracias nuevamente por estar ahí y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos, Pablo, gracias. por la conducción. Saludos. Gracias. No, felicidades a Pablo también, es cierto. Gracias. Gracias.